Es un privilegio para mí saludarte en esta oportunidad para estudiar, repasar, comentar la lección de la escuela sabática de esta semana. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y podamos orar en esta oportunidad. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de encontrarnos una vez más para repasar, estudiar y, Señor, analizar y reflexionar, Señor, acerca de nuestra vida, pero también de cómo son tus juicios, juicios justos en favor de tus hijos. En esta oportunidad, Señor, pedimos tu sabiduría. Danos, Señor, la inteligencia, pero también, Señor, danos la humildad para atender al llamado que nos haces a través de esta lección. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, la lección de esta semana lleva como título Me levantaré y está basada en el Salmo 12, versículo 5, que dice así: Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspire. Esta lección nos va a hablar de cómo nosotros en momentos de dificultades, en momentos donde somos oprimidos, donde estamos menesterosos, donde hay dificultades, donde quizás los juicios humanos no son los correctos, Dios se va a levantar para obrar en favor del ser humano. Los salmos nos muestran en muchas ocasiones cómo el clamor del salmista pide, suplica a Dios que pueda intervenir, porque quizás hay opresión por causa de algunos dirigentes y algunos líderes y algunos reyes, jueces que están oprimiendo a su pueblo. Y también se nos muestra que a pesar de que Dios en estos salmos se muestra que el Señor es un Dios de justicia y de juicio, también es un Dios de amor y de piedad, que Dios restaura y quiere ayudar al ser humano. Por eso se muestra a Dios que quiere ayudar aún a aquellos que están practicando maldades y que ellos se puedan arrepentir. Y tú conoces el versículo que el Señor tiene paciencia y amor porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la segunda instancia de esta parte del sábado de la lección se nos muestra los juicios de Dios. Y en el juicio de Dios hay dos características importantes. La primera es que Dios no está determinado por lo que nosotros le digamos que haga, ni al tiempo que nosotros le digamos que lo haga. Dios ya tiene todo planeado, tiene todo designado y esto incluye también su tiempo. Dios ya sabe en qué momento va a ejecutar sus justos juicios y Dios en estos juicios va a obrar de manera justa, porque va a dar libertad a los justos y va a dar el castigo o la recompensa por sus maldades a aquellos que practicaron la iniquidad. Por eso esa lección básicamente lo vamos a ver de esta manera, cómo Dios juzga y cómo Dios lo hace de la mejor forma. Y también quiero leer para ustedes lo que dice Hijos e Hijas de Dios en la página 356. Quiero que pongan mucha atención a esta cita. Dice así: a pesar de que la tierra tambalee como un borracho y sea removida como una choza, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él nos librará, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá ningún mal. Tenemos la seguridad de que aunque el ser humano meta la mano y quiera hacer daño al ser humano, Dios va a ejecutar juicio y Dios está al control. Y si tú habitas al abrigo del Altísimo, Dios te va a sostener. En la lección del día domingo tiene como título El guerrero majestuoso. Allí se nos invitaba a leer algunos salmos. El Salmo 18, desde el versículo 3 hasta el versículo 18. El Salmo 76, desde el versículo 3 al 9. El Salmo 144, desde el versículo 5 al 7. Allí se nos mostraban por lo menos tres ideas que quiero mencionar de esta lección. Lo primero, algunas expresiones que muestran cómo Dios a través de los salmos muestra ese interés de actuar en contra de los impíos. Y se daban algunas frases como que Él envió sus saetas y deshizo a sus enemigos, lanzó relámpagos y los destruyó. Otra frase: ante tu reprensión, Señor, el Señor tronó desde el cielo. Es decir, cada una de estas frases que usted va a encontrar en el repaso de la lección, en la lección que usted tiene, va a ver cómo Dios muchas veces manifestó su deseo de intervenir para destruir
y acabar con la obra humana que era llevada por el mal. Así que lo segundo que aprendemos es la experiencia de la liberación y de la recompensa que Dios da a los justos. En esta parte de la lección se muestra a David que el Señor no necesita de agentes humanos, más bien Dios usa al agente humano para cumplir sus propósitos. Entonces se nos mostraba 4 actitudes de David. La primera es que David siempre reconoció a Dios como que Él era el que daba la fuerza para la victoria. Quien daba la victoria sobre todas las situaciones, sobre todas las batallas, sobre todas las guerras, siempre era Dios. Lo segundo es que David afirma que el Señor entrenaba sus manos para la guerra, para la batalla. Y esto pues muestra la humildad de David de reconocer de que no eran sus capacidades, sino que era Dios quien lo entrenaba. Tercero, aquí los salmos muestran muchas veces a David diciendo que Dios debía ser alabado, reconocido, adorado, porque Él era su libertador y también era su sustentador. Y cuarto, se muestra en esta parte de la lección, esta segunda parte de la lección, que David siempre oró al Señor y buscó en la oración la fuerza que necesitaba para enfrentar los desafíos que él vivía. Así que la fuente de la fortaleza de David se encontró siempre en la oración. Y creo que cada una de estas cosas que vivió David también pueden ser para nosotros. Porque entonces aparece la tercera parte de la lección que pues considero yo pues era la pregunta final que se hace en la lección del día domingo. Y es, ¿qué puede pasarnos o qué peligro podemos correr cuando empezamos a depender más de nuestras capacidades que de Dios? A veces incluso llegamos a decir que no oramos, no pedimos direccionamiento porque creemos que ya Dios ha determinado su voluntad, ya nos ha dicho cómo debemos hacer las cosas y por eso no oramos. Independientemente de lo que vayamos a hacer, si nuestra labor en la iglesia o en las cosas de la vida cotidiana siempre pide direccionamiento a Dios y siempre reconozca usted y yo que Dios es el autor, el consumador de nuestra fe. Dios es el que debe dirigir todas las cosas que nosotros realizamos. Al desempeñarnos en todas las actividades del diario vivir, Dios debe ser el primero y lo más importante en nuestra vida. Así que puede ser que a veces pongamos nuestra atención en el estudio que hemos adquirido, en las capacidades que tenemos, en quizás el dinero, las propiedades que hemos alcanzado, quizás por la influencia, el éxito, la fama que tenemos, se nos puede olvidar que Dios es quien nos ha dado todas estas cosas y entonces no le rendimos honor, no le rendimos el reconocimiento que Él se merece. Por eso la base de todas estas bendiciones que usted y yo podamos recibir, se la debemos todo a Dios, porque de Él es el mundo y lo que en Él habita. Tú y yo somos de Dios. Por eso no podemos mofarnos, no podemos enorgullecernos de que lo que alcanzamos es por nuestras fuerzas, sino porque todo ha sido la recompensa a la obediencia que hemos tenido hacia Dios. Pero esa recompensa o esa bendición la podemos perder en el momento que nos olvidemos de Él. Así que tengamos cuidado porque Dios pide cuentas de lo que hacemos con nuestras capacidades. En la lección del día lunes encontramos el título Justicia para los oprimidos. Aquí también se nos invitaba a leer algunos salmos. El Salmo 9:18, el Salmo 12:5, el Salmo 40:17, el Salmo 113, versículo 7. Y aquí vamos a sacar por lo menos 4 enseñanzas importantes. La primera, Dios muestra su atención con justicia a algunas personas. Y allí la lección nos mostraba a los necesitados, a los oprimidos, a los menesterosos, a las viudas y a los viudos, a los extranjeros, a los huérfanos, a los pobres. Dios pone su atención en ellos y quiere ayudarlos y al igual espera de nosotros como sus hijos que también podamos hacer nuestra parte para ser instrumentos de Dios para ayudarlos. Lo segundo que aprendemos es la expresión pobre y necesitado. Por lo menos saqué 3
razones de cómo debemos entender esa frase que se menciona en muchas ocasiones en los Salmos: pobre y necesitado. Esta expresión no se limita solamente a la pobreza material, no es solamente recursos, economía, dinero. No solamente se tiene que ver así en los Salmos. Tampoco se puede ver que esta expresión sea específica al pueblo de Israel, sino que es una expresión general. El pobre y menesteroso, el pobre y necesitado, es aquel ser humano, independientemente de su cultura, su religión, de su país. El pobre y necesitado puede ser cualquier persona. Y tercero, la expresión pobre y necesitado puede referirse en el ámbito espiritual a una persona que está necesitada y que pone en primer lugar a Dios en todo. A esto lo podríamos llamar, en vez de pobre, podríamos llamarlo humilde. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, en Mateo 5, versículo 3, nos habla de bienaventurados los pobres en espíritu. Esa expresión pobres en espíritu no es que sea pobre espiritualmente, sino que se habla de la humildad de aquel que reconoce a Dios por encima de todo. Que a pesar de lo que tengamos, de las riquezas que tengamos, nada de eso puede ser tan rico, puede ser de tanta riqueza como para olvidarnos que delante de Dios no somos nada. Así que la lección nos mostraba que esa pobreza es la insuficiencia de creer que somos poderosos o que tenemos, porque al ponernos delante de Dios no somos capaces, no podemos, somos simplemente barro o vasijas de barro que deben ser usadas para el servicio de Dios. Y la cuarta parte de esa lección nos hablaba acerca de las riquezas de Cristo, cómo podemos alcanzar esas riquezas, pero también se nos decía que podemos alcanzar dos cosas cuando adquirimos las riquezas de Cristo. Lo primero es que el Señor nos saca del pecado, nos saca de la esclavitud, de la maldad del pecado y de sus consecuencias a veces cuando entregamos nuestra vida a Él, y nosotros al atender a las riquezas de Cristo pues recibimos el regalo de la libertad. Somos libres en Cristo, libres de la maldición del pecado. Y lo segundo es que el Señor nos otorga entonces o nos promete el reino, un reino preparado para nosotros. Pero sabes, ese reino a veces lo concebimos como algo futuro, como algo en el cielo. Pero el reino de Cristo es una experiencia de todos los días y lo podemos vivir aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo: buscad primeramente el reino de los cielos o el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Más importante que las cosas en este mundo, que nuestro trabajo, que nuestros quehaceres y actividades del diario vivir, tenemos que entender que nuestra prioridad es el reino de Cristo, es el reino de Dios. Por eso Juan, cuando vio que venía Jesús, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús habló en parábolas y siempre que lo hizo hablaba de que el reino de Cristo, o el reino de los cielos o el reino de Dios era Él. Entonces, el reino de Dios no es algo que se experimenta en el futuro, sino es una experiencia diaria, y esa hace parte de la riqueza que el Señor quiere darnos a nosotros. Para el día martes encontramos el título: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Allí vamos a ver tres ideas importantes. La primera, el Señor dio la oportunidad a reyes, gobernantes, a líderes y dirigentes que pudieran desarrollar o ejercer justicia sobre el pueblo. Y Dios pedía de ellos, o debían ellos, ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. Primero. Segundo, garantizar la paz para el pueblo y la justicia en la tierra. Tercero, atender a los marginados sociales, a las personas necesitadas, a los afligidos, a las personas que vivían de pronto situaciones adversas, y estos jueces o estos dirigentes debían atender a los hombres y mujeres que lo necesitaban. Y cuarto, nunca debían sobreponerse al liderazgo de Dios. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque la lección en esta parte del día martes nos invitaba a leer el Salmo 82. Y el Salmo 82 hace una referencia a los dioses paganos. Pero ese Salmo 82 se divide en tres partes. La primera, se puede ver que Dios como juez supremo, en el versículo 1. Esa es la primera parte del Salmo 82, que tiene 8 versículos. Y en el primer versículo, que es la primera parte que lo podemos dividir, se muestra a Dios y dice: Dios está en la reunión de los dioses, e en medio de los dioses juzga.
Esos dioses, vamos a entenderlo como dioses no paganos, sino hacía referencia a seres humanos. La segunda división o la segunda parte de este Salmo 82 es que Dios condena a los jueces corruptos y sus juicios injustos. Dios los juzga a ellos. Y entonces lo vemos desde el versículo 2 al versículo 7 de este Salmo 82. Pero quiero poner en ustedes en mente lo que dice el versículo 7, porque dice: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. La tercera parte aparece en el salmista, Salmo 82, muestra al salmista pidiéndole a Dios que juzgue, suplicándole a Dios que por favor haga juicio. Ya estaba cansado el salmista de ver tanta injusticia. Entonces se muestra allí en el versículo 8, dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra. Así que este Salmo 82 tiene esas tres secciones. Primero, Dios como juez supremo. Segundo, Dios condenando a los jueces corruptos. Y tercero, cómo el salmista suplica que por favor Él siga ejecutando su juicio sobre aquellos que son malos, perversos, y provocan en el ser humano y en su pueblo, provocan injusticias y cosas negativas. En tercer lugar, vemos la referencia que se hace aquí a los dioses paganos. Cuando tú lees el Salmo 82, se muestra y se habla de los dioses paganos. ¿Quiénes eran los dioses paganos o los dioses? Esos dioses eran los líderes de Israel. Podían llamarse jueces, podían llamarse reyes, podían llamarse dirigentes, líderes religiosos que ejercían influencia sobre el pueblo. Dios, y aquí podemos ver algunas cosas. Primero, que Dios les había dado la oportunidad de ser representantes de Dios. Segundo, ellos se habían apartado de Dios y estaban juzgando injustamente sin el conocimiento de Dios y sin la ley de Dios. Es decir, juzgaban a sus deseos, a sus caprichos, y se olvidaron de atender la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, vemos aquí cómo Dios se burla de ellos porque sus juicios son mediocres, porque ellos creían estar por encima de Dios. En cuarto lugar, veíamos cómo Dios les recuerda a ellos que aunque estaban obrando mal, Dios iba a juzgarlo por sus juicios incorrectos, por su olvido de que ellos no eran Dios, sino que eran simplemente humanos, los cuales Dios les había dado un privilegio, pero que ellos no aprovecharon. Pero quiero leer para ti lo que dice Testimonios para los Ministros, página 491 y 492. Quiero que ponga mucha atención a esta cita, porque dice así: a veces alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente, llámese pastor, anciano, lo que sea, dice, concibe la idea de que está en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos, antes de avanzar, deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer lo que creen que se debe hacer. Esa persona se encuentra en posición peligrosa, ha perdido de vista la obra del verdadero dirigente del pueblo de Dios. En lugar de actuar como sabio consejero, asume las prerrogativas de un gobernante exigente. Se deshonra a Dios cada vez que se exhibe semejante autoridad y exaltación propia. Nadie que confíe en su propia fuerza ha de erigirse jamás en mente y juicio de alguien a quien Dios está usando en su obra. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores que tienen una experiencia viva en la verdad. Qué peligro, apreciado amigo, que en los puestos que Dios nos pueda poner de liderazgo, nosotros pensemos que estamos por encima de los demás, que se debe hacer lo que nosotros queremos y cumplir nuestros caprichos por encima de la voluntad de Dios. Podemos equivocarnos, pero tengamos la seguridad de que si eso sucede, Dios va a buscarnos para conducirnos, para mostrarnos que estamos equivocados. Pero si persistimos en esa rebeldía, en esa necedad, Dios hará juicio sobre nosotros. Por eso tengamos cuidado de que al dirigir, al poder servir, lo hagamos con un espíritu de adoración, con un espíritu de humildad y con el propósito de ensanchar la obra de nuestro Dios. En la lección del día miércoles lleva el título Derrama sobre ellos tu ira. Parece un poco cruel este título, pero
Realmente la lección nos mostraba algunos salmos de cómo el salmista oraba a Dios. Y quiero mencionar algunos de ellos. El Salmo 58, por ejemplo, se nos invitaba a leer del versículo 6 al 8, pero quiero leer lo que dice el versículo 6. Dice: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, sean disipados como aguas que corren. El Salmo 69 se nos invitaba a leer del 22 al 28, pero quiero leer el 24 porque dice: derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. También aparece el Salmo 83, versículo 9 al 17, y quiero leer el versículo 17 que dice así: sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y también aparece el Salmo 94, y quiero fijarme en los versículos 1 y 2 que dice: Jehová Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Estos versículos un poco duros, parece un poco como severo, debemos saberlos entender. En esta lección vamos a basarla básicamente en 4 cosas. La primera: ¿cómo podemos entender estos salmos siendo que Dios es un Dios de amor, que Dios es misericordia, bondad, mansedumbre? ¿Cómo vamos a entender que todo esto que se está diciendo en estos salmos? Bueno, lo primero es que hay que entender que la súplica es del salmista hacia Dios. Él pide a Dios que por favor intervenga y ayude a los oprimidos y pueda hacer justicia y cumpla la promesa del pacto que había hecho con su pueblo. Lo segundo es que el salmista refleja que para él es algo muy serio el obedecer o el desobedecer a Dios. Y el desobedecer pues obviamente traía un castigo o traía una consecuencia, y es que Dios va a destruir a los malvados. Lo tercero es que el interés del salmista es que Dios obre justicia sin importar quién sea. No solamente con los injustos de pronto de otras naciones, sino que el que practica la impiedad, el que practica la injusticia, el que hace maldad, el que practica el pecado, debe ser destruido sin importar quién sea. Y es lo que suplica el salmista. Y en último, el salmista no espera tomar justicia por su cuenta, sino que espera en el Señor para que Él sea quien obre y pueda hacer su voluntad. Lo segundo que nos muestra la lección de esta semana, de este día miércoles, es que algunos salmos son anuncios proféticos de lo que Dios iba a hacer con las naciones. Se nos mostraba, por ejemplo, el Salmo 137, 7 al 9, y allí se nos habla de Babilonia. Dice el versículo 8: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Es lo que dice el salmista. Es decir, Dios iba a actuar, iba a destruir, iba a hacer juicio sobre Babilonia. Y aquí viene lo tercero, porque somos llamados a hacer 2 cosas. A pesar de que sabemos que hay maldad, que hay personas malas, Dios nos invita a hacer 2 cosas. Primero, a orar por los malvados y a pedir por sus conversiones. Dios espera que tú y yo podamos interceder por aquel impío, por aquella persona que practica cosas indebidas. Y por eso dice Jeremías 29:7: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. A veces nosotros nos limitamos a ayudar a aquella persona que quizás nos está haciendo daño, pero devolver bien por el mal que nos han hecho, pues es una de las características que los hijos de Dios debemos tener. A pesar de que nos juzguen, a pesar de que nos persigan, tenemos que tener ese espíritu de humildad para devolver con bendiciones a aquellos que nos han hecho quizás oprobio. O sea, aunque ellos hacen maldades hacia nosotros, somos llamados a orar por ellos, a ayudarlos, pero también a hacer testimonio, para que ellos se den cuenta que a través de un testimonio eficaz, un cristiano fiel y verdadero, un cristiano juicioso, un cristiano responsable, un cristiano que ama a Dios, para ellos debe ser motivo de testimonio y que ellos puedan ver en nosotros a Cristo. No todo lo contrario, no podemos confrontarnos con el malvado. En los Salmos, Dios reconoce el sufrimiento y los padecimientos de su pueblo. Por eso Dios va a efectuar justos juicios hacia sus hijos. Y el juicio de Dios nos lleva a que anunciemos que el pecado va a ser destruido. Y ese anuncio debemos dárselo a todas las personas, que aunque nos están persiguiendo, nosotros debemos decirles que el pecado, la maldad y todas esas cosas
que dañan y destruyen la obra de Dios y a sus hijos, pues va a tener un final. También es importante decirles a ellos que no todo va a acabar, no todo va a ser destruido, sino que ahora el Señor, después de que dé finalidad al pecado, el Señor va a otorgar la oportunidad de que podamos acercarnos a la promesa maravillosa que Él ha hecho de alcanzar el reino de Dios. Podamos tener una nueva tierra, un cielo nuevo y poder disfrutar con Él por la eternidad. Y Dios así hará que los juicios justos de Él prevalezcan a pesar de que el pecado quizás hoy gobierna, a pesar de que la inmoralidad hoy se establece en este mundo. Por eso tengamos la seguridad de que Dios preservará a los justos, nos llevará y nos dará la victoria, restaurará todas las cosas como Dios lo quiso desde el principio. Quiero decirte que cuando pienses quizás en vengarte de aquellos que te han hecho daño, recuerda que eso le corresponde a Dios. Dios obra con justicia a su debido tiempo. Por eso espera en Él, que Dios tendrá misericordia de sus hijos. En la lección del día jueves encontramos el título El juicio del Señor y el santuario. Qué importante entender esta lección porque se muestra a través de los salmos. El Salmo 96, el versículo 6 dice: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. El Salmo 99, versículo 4 dice: y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Salmo 132, versículo 7 dice: entraremos en tu tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de tus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. En estos salmos se muestran una característica: Dios hace juicio en su santuario. Y aquí vamos a ver en esta lección tres ideas importantes. La primera, el juicio del Señor está unido al santuario. Tenemos que aprender que en el santuario fue donde el salmista tuvo la oportunidad de cambiar su percepción acerca del pecado y de muchas otras cosas. También que en el santuario fue designado como un lugar de juicio divino, donde Dios juzga. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Números 27-21, el juicio de Urim. El santuario servía para que Dios también ejecutara sus juicios. Tercero, muchos salmos muestran a Dios en su santuario realizando juicio divino. Así que en esta primera parte entonces encontramos que el juicio del Señor está unido a su santuario. Lo segundo, los salmistas también muestran a un Dios que es justo, que perdona y salva. No todo es malo. Dios va a ejecutar un juicio, eso será al final cuando Él lo determine. Pero mientras pasa esto, mientras pasan sus juicios, Dios nos ama, nos perdona y nos quiere restaurar, nos quiere cambiar. Y quizás si estamos en pecado o estamos en maldad, Dios quiere sacarnos de esos caminos para llevarnos al camino de la santidad. Por eso en el santuario se revelaba el plan de la salvación, desde la entrada hasta entrar al lugar santísimo, si lo vemos en el punto del santuario terrenal. Allí, en cada parte, en cada establecimiento, cada cosa que había en el santuario tenía una ejemplificación de mostrar el plan maravilloso de Dios de salvar al ser humano. También en el santuario se mostraba a un Dios que perdonaba a su pueblo. Dentro del santuario, tanto celestial y terrenal, había una ejemplificación del perdón y la redención, cómo Dios redimía a su pueblo por el sacrificio que se ha hecho en favor del ser humano. Y también en ese santuario, en el lugar donde se da la restauración de la justicia. Es allí donde delante de la presencia de Dios en el santuario, y especialmente el santuario celestial, Dios dará justicia, juzgará a los buenos y a los malos, y dará justicia y restaurará esa justicia. En tercer punto, encontramos el juicio es del santuario y tiene dos connotaciones importantes. La primera, Dios trae recompensa y justos juicios a su pueblo. Al que obra bien, Dios dará recompensa. Pero al que obra mal, Dios traerá justicia, juicio y muerte. Al que hizo maldad, al que pervirtió la verdad, al que dañó la obra de Dios, Dios lo va a destruir también a él. Y quiero leer lo que dice Romanos 8:34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy día sabemos que Dios ejecuta sus juicios y está en el lugar santísimo. Allí se están haciendo una revisión de los juicios. Y la Biblia dice, podemos estar confiados, podemos estar seguros, porque quien murió por nosotros, pues está intercediendo. No es un juicio quizás pervertido, como quizás a veces aquí en la tierra se puede dar. A veces dado por recompensas económicas. El juicio de Dios es tal y como es justo. Y el ser humano recibirá su castigo o recibirá su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho. Por eso podemos estar seguros que si estamos caminando con el Señor y si hacemos su voluntad, pues Dios nos va a dar recompensas. Pero si vamos en contra de ello, pues vamos a recibir castigo, vamos a recibir la paga por desobedecer y alejarnos del camino de la piedad. En la lección del día viernes encontramos, ya sabemos como siempre, el título para estudiar y meditar, y allí ya podemos ir haciendo un cierre de este repaso de la lección. La lección nos invitaba a leer el discurso maestro de Jesucristo de la página 19 hasta la página 76, y allí aparece el tema de las bienaventuranzas. Pero saben, la lección de esta semana nos ha dejado algunas enseñanzas que podemos resumir en este momento. Lo primero es que los juicios de Dios o los salmos muestran que Dios hace justicia con todos los que oprimen al pueblo de Dios. Dios va a juzgar. Eso es claro. Y no podemos quitar o limitar a Dios a que como es amor, no puede hacer juicio. Dios ama, pero también da recompensas. Dios ama, pero también hará juicio. Así que no podemos pensar que solamente Dios da cosas buenas, sino que también Dios hace cosas justas y dentro de esa justicia Él tiene que hacer un juicio. Por eso debemos entenderlo. Otro punto que debemos aquí analizar es que si usted anda con el Señor, si usted anda en los caminos del Señor, usted puede estar tranquilo porque el Señor no permitirá en ese momento del juicio divino que la maldad o que cosas incorrectas o que se pueda pervertir el juicio de Dios. También es importante que entendamos que este mundo de pecado será destruido, los juicios injustos serán acabados, ya no existirán más y ahora Dios nos promete una tierra nueva, la oportunidad de estar con el Señor. Y finalmente el Señor se levantará. Y cuando el Señor se levante a hacer su juicio, a hacer valer su juicio, dar recompensa a aquel que ha sufrido por la verdad, aquel que ha sido perseguido por ser cristiano, por serle fiel a Dios. En ese momento tenemos la seguridad de que habrá recompensa a aquellos mártires, aquellas personas que por predicar la verdad sufrieron castigo, sufrieron situaciones adversas. Allí veremos la mano de Dios, porque el Señor se levantará para obrar, para salvar, para ayudar a sus hijos, pero también para condenar y destruir a aquel que practicó el pecado. Así que, apreciado amigo, gracias por estar hasta este momento para repasar y estudiar esta lección. Esperamos estas enseñanzas puedan llevarnos a confiar más en este Dios maravilloso que tenemos, un Dios soberano, que usted le puede suplicar que haga justicia, pero si su justicia no obra en este momento por alguna razón, tengamos la paciencia porque Dios hará juicio y dará la recompensa a sus salvos, a sus hijos, a los que lo aman, a los que le obedecen. Vamos a orar para finalizar y poder ponernos en las manos de Dios. Oremos. Querido Dios, hoy te damos gracias porque sabemos que tus justos juicios son verdaderos y vendrán, Señor, sobre nosotros. Por eso ayúdanos a saber que cada día debemos depender más de ti. Permite, Señor, que nuestra vida se acerque a ti, a tu presencia, y podamos vivir vidas santificadas, vidas que se consagren cada día a ti. Hoy, Señor, pedimos tu bendición. Si en algo estamos fallando, Señor, apártanos de esas maldades, de esas equivocaciones. Danos discernimiento, ilumina nuestra mente y danos sabiduría para andar rectamente en tus caminos. En esta hora pido por cada uno de mis hermanos que están viendo este video. Ayúdalos, bendícelos, suple sus necesidades y guárdales, Señor, para que ellos puedan preservarse y ser candidatos para el reino de los cielos. Hoy, Señor, te agradecemos este estudio y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.
Amén. Querido amigo, gracias por estar hasta este momento. Quiero invitarte, si no lo has hecho, a suscribirte, a darle me gusta, a comentar de dónde nos ves y si tienes algún pedido de oración, déjalo ahí en los comentarios que oraremos por ti. Dios te bendiga.